Bueno, como les comenté, entonces tendremos ahora un módulo sobre avances del proceso de paz. En este módulo nos acompañan los siguientes panelistas: el doctor Luis Moreno Campo, exfiscal de la Corte Penal Internacional; el doctor Erich Tremolada, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales; el doctor Juan Fernando Cristo, presidente del Senado de la República; el doctor Alfredo Rangel Suárez, director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda; el doctor Antonio Navarro Wolf, vocero nacional del Movimiento Progresista. Yo los dejo con el doctor Jorge Humberto Botero, presidente ejecutivo de FASECOLDA, quien moderará y manejará este panel. Bueno, muchas gracias a los distinguidos integrantes de este panel sobre el proceso de paz. Hemos dicho que el proceso de paz es el negocio más importante que tiene Colombia en la actualidad. Queremos aportarle al país una discusión relevante desde distintas perspectivas, con visiones plurales desde el punto de vista político, y vamos a proceder, señores del panel, de la siguiente manera. Inicialmente ofrezco la palabra por 30 minutos al doctor Luis Moreno Campo, antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional. Concluida su exposición, les daré a cada uno de los panelistas la palabra para una primera ronda a 15 minutos, por 15 minutos para cada uno, y luego vamos a tener un diálogo fluido entre nosotros y seguramente también con intervenciones del auditorio. De modo que, profesor Moreno, puede usted comenzar, puede hacerlo no desde el podio de la derecha, que es el del presidente, no, pero el de la izquierda sí. Veo que quiere tomar el podio, pero es libre de hacerlo sentado si prefiere, como quiera. Sí, prefiero estar acá. Me gusta moverme. Eso, bueno, profesor, adelante. ¿Puedo sacarme esto? Esta es su computadora. Bueno, eso es. Bueno. Buenos días, yo soy Luis Moreno Campo. Yo fui entre el año 2003 y el 2012 el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. En tal carácter estuve en Colombia 5 veces, analizando los problemas de la violencia en Colombia, analizando los esfuerzos que ustedes hacen para investigar y castigar esos crímenes. Y ahora es un gusto para mí estar acá explicándoles a ustedes 2 aspectos que yo creo que les puede ayudar. El marco legal que Colombia adoptó al suscribir el Tratado de la Corte Penal Internacional, y quizás algunas experiencias comparativas que sirvan para mostrar que Colombia está haciendo una cosa única, impresionante, y que sería bueno que ustedes la muestren bien. A mí me resultó muy interesante que un gremio empresario me invitara. Me parece fascinante que el mundo empresario se meta en este tema. Pero antes de empezar, por eso, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes están involucrados en esto? Lamento, César Caballero no me va a perdonar que haga encuestas informales, pero me gustaría hacer 2 preguntas a ustedes. Primero, me gustaría saber quién de ustedes conoce de primera mano, sufrió, su familia o vio crímenes de la guerrilla. ¿Cuántos de ustedes? ¿Pueden levantar la mano? Wow. No solamente es televisión, ustedes lo sufrieron, ustedes son de algún modo involucrados en este tema. Eso es interesante. Ahora, ¿pueden levantar la mano los que piensan que hay que cerrar el acuerdo de paz? Hay que hacerlo, hay que firmar un acuerdo de paz. Acá también votan. Bueno, hay una amplia mayoría. Interesante, así que hay mucho compromiso y mucho interés en esto. Yo quiero aclarar que yo desde que me fui a la Fiscalía no me meto en lo que hace la Fiscalía, así que lo que yo les voy a decir es mi opinión. Yo no fui consultado, la fiscal Bensouda
tenemos una excelente relación, pero ella es la fiscal y yo les voy a dar mi opinión, no la opinión oficial de ella. Sin embargo, a mí me parece que ella hizo una cosa muy importante para Colombia, y les mandó un par de cartas explicando exactamente lo que ella piensa. Y eso es un acto enorme de confianza. Yo no hubiera hecho eso, porque eso es anticipar la opinión. Sin embargo, ella lo hace porque hay dos cosas que pone que ustedes tienen que tener en cuenta. Ella dice que da la bienvenida al proceso de paz, y ella dice que la justicia se integra con la paz, la estabilidad y la seguridad. Es decir, ella hace dos cosas muy importantes. Primero, es muy positivas lo que están haciendo, y segundo, lo hace en confianza. La han traducido como confidencialidad, lo hace en confianza. Ella confía en el gobierno de Colombia y en la Corte Constitucional, y les da su opinión antes de que sea obligatorio que ella dé su opinión. Entonces, me parece que tiene que entender que es un gesto de soporte y de ayuda que hizo la fiscal. Yo personalmente no hubiera puesto mi opinión por escrito. Ella lo hizo. Y como una persona que los quiere, les muestra el límite. Les dice, miren, acá hay un límite legal. Dice, una sentencia que es manifiestamente inadecuada no puede ser considerada genuina. Eso es lo que ella dice. Y el cumplimiento de una sentencia que no se cumple, es decir, que si no se cumple la sentencia, eso no puede considerarse genuino. Ese es el marco y el límite que ella pone, que coincide con la visión generalizada que en derecho internacional los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no se pueden amnistiar y deben ser castigados. Sobre todo, o en particular, los máximos responsables. Entonces, el primer punto que me parece que hay que tener claro es, ustedes negocian súper importante, pero hay un límite, que es no impunidad para los máximos responsables. ¿Cómo se interpreta ese límite? Eso es un tema justamente que hay que definir. Colombia es una cosa complicadísima y hiper sofisticada cuando hizo la Ley de Justicia y Paz. Y la Fiscalía, en mi época, y la fiscal actual, en su carta, confirman que esa Ley de Justicia y Paz es un esfuerzo genuino por hacer justicia. Así que ahí tiene un ejemplo de una ley que ustedes aprueban que la fiscal considera un esfuerzo genuino. Entonces, lo que me parece que falta ahora es articular este límite legal dentro del acuerdo de paz. ¿Cómo llegar a un acuerdo que, sin embargo, respete esta ley? ¿Cuál es el límite? Y eso yo no lo puedo decir acá, pero me parece claro que ustedes tienen que encontrarlo. ¿Cuál es la fórmula de implementar ese límite legal y no bloquear el acuerdo? Lo voy a decir muy claro. Yo no puedo creer que el acuerdo se bloquee por este límite legal. Va a haber siempre fórmulas legales para resolver este problema. Es decir, hay un límite, pero ese límite se puede manejar para que no haya impunidad y haya acuerdo. Ese es el concepto. Me parece que ese concepto va más lejos que un límite legal. El acuerdo tiene que ser respetado por la sociedad. Colombia y la humanidad tienen que entender que este acuerdo está bien. Nelson Mandela es un prócer mundial porque es un acuerdo de paz y no jugó a ninguno. Y sin embargo, se considera en todo el mundo un efecto histórico. Estamos en una época, eso cambió, hace 18 años cambió, pero sin embargo, Colombia tiene que ser un nuevo hito mundial en cómo manejar estos problemas. Y si no hay ese consenso, las soluciones legales que se pueden alcanzar no van a ser suficientes para dejar estable el acuerdo. Por eso, a mí me parece que el aporte de la fiscal Bensuda no es solamente legal, los ayuda a ustedes a llegar a un acuerdo que sea no solamente legal, sino legítimo. Legítimo para ustedes, para los colombianos, y legítimo para la sociedad internacional. Sin eso, no habrá estabilidad.
Y déjenme darles un ejemplo. En Uruguay, cuando terminó la dictadura militar y había discusiones sobre que había que juzgarlos, se llamó a un referéndum, que es una fórmula muy fuerte de darle legitimidad democrática. Y la gente votó que no se investigue a los militares. La gente estaba asustada, quería transición democrática tranquila. Muy bien. 20 años después, un nuevo referéndum, diciendo, bueno, mire, el primer referéndum fue con una pistola en la cabeza, vamos a hacer un referéndum libre. Y ganó de nuevo el no, ganó de nuevo que no se investigue. Y a pesar de eso, a pesar de ese voto popular que avalaba que no se investigue, Bordaberry se murió procesado y los generales máximos de la dictadura militar uruguaya están procesados. En Chile, cuando la Argentina investigaba a los comandantes, y a mí me tocó ser fiscal del juicio de las juntas militares, en Chile al mismo tiempo que nosotros juzgábamos a los generales, estaba Pinochet como senador. Entonces no se podía investigar nada. Sin embargo, 20 años después, en Chile todos están procesados, incluyendo Pinochet, que se murió procesado. Entonces, si no hay una enorme legitimidad y hay una respuesta, la demanda social va a ser inacabable y va a horadar el acuerdo. Entonces, mi punto es, un acuerdo debe incluir este respeto por la legalidad, no solo para evitar un problema legal, sino para tener el respaldo político y social que requiere el acuerdo para dar estabilidad de futuro. Entonces, la idea es, tiene que haber alguien responsable. No puede ser que haya habido las miles de muertos que hubo en Colombia, los miles de secuestros, millones de personas desplazadas y ninguno es responsable de eso. Es decir, la sostenibilidad del acuerdo requiere que alguien sea responsable y ese alguien tiene que sufrir alguna consecuencia por eso. No puede recibir una medalla por eso. No, es decir, un acuerdo requiere no impunidad por razones legales y por razones de legitimidad social. Y esa no impunidad se puede articular. Ese es el sumario. Y si quiere termino acá. Pero si no le puedo... ¿Termino acá? ¿Leo un poquito más? Entonces lo que yo pensaba, la segunda cosa, ¿por qué la Fiscalía se metió en Colombia? Y quizás vale la pena explicarnos un poco por qué la Fiscalía se metió en Colombia, porque eso muestra por qué Colombia es un ejemplo importante. Cuando yo asumí como fiscal, fue 2 meses después de la invasión de Irak. Entonces yo recibía centenares de cartas que la gente me pedía que yo investigue Irak. Sin embargo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no es un fiscal mundial, es un fiscal de los países que han ratificado el acuerdo. Entonces yo no me podía meter en Irak, porque Irak no firmó el acuerdo de la Corte de Roma y Estados Unidos tampoco. Entonces, eso estaba afuera. ¿Quiénes habían ratificado el acuerdo? Congo, Colombia, Uganda, los 3 habían ratificado el acuerdo. Es decir, estos países, Colombia inclusive, asumieron ellos el compromiso, nadie se los impuso, Colombia asumió el compromiso de que iba a investigar y castigar los crímenes masivos. Y por supuesto, a mí eso me parece admirable, porque que Colombia haga ese compromiso no es lo mismo que lo haga, a ver qué país. Suecia es un país. Los vikingos hace mucho dejaron de invadir. Entonces, no es lo mismo que suscriba Colombia que le inscriba Suecia. Colombia tiene un problema. Entonces Colombia asumió un compromiso enorme que hay que resaltar cuando suscribe este compromiso. Nadie se lo impone a Colombia, Colombia lo adopta. Por eso el límite de Colombia es un límite que Colombia adoptó, no es que alguien se lo impuso. ¿Por qué nos metimos con Colombia? Yo tenía interés en mostrar que nos metíamos con los crímenes más graves. Y la verdad es que en el año 2003 los crímenes más graves, dentro de los 80 estados que eran miembros de la Corte Penal Internacional, ocurrían en Congo y en Colombia. Los mayores números de muertos eran en Colombia y Congo. Los mayores números de secuestrados eran en Colombia y Congo. ¿Por qué elegimos Congo? Porque la diferencia es que en Congo no había sistema judicial, no había ninguna capacidad de investigación. Entonces, eran los 2 supuestos que la Fiscalía tenía que considerar. La Fiscalía tiene que considerar, primero, que haya crímenes, segundo, bajo la jurisdicción de la Corte, segundo, que el sistema penal nacional no funcione. Esa fue la diferencia con Colombia. En Colombia el sistema nacional funcionaba y funciona.
Y Colombia es un país que tiene un sofisticado sistema institucional y al mismo tiempo tiene esta violencia masiva por 50 años, ¿no? Esa es la paradoja y lo fascinante de Colombia. Mezcla una guerrilla de 50 años con un país moderno. Y lo que ocurrió fue que en realidad Colombia hizo dos cosas. Cuando ustedes ven las gráficas, y ahí César Caballero tiene unas buenas gráficas, muestran, Colombia aprendió a hacer declinar la violencia, controló la violencia, los números de Colombia han bajado precipitadamente. Y segundo, Colombia hizo enormes esfuerzos por investigar y castigar. Y justamente Colombia lo hacía público, nosotros no queremos que investigue la Fiscalía Penal Internacional, nosotros lo vamos a hacer. Y Colombia entonces, cuando nosotros le preguntábamos qué pasa con los falsos positivos, que eran acusaciones a miembros de las Fuerzas Armadas, Colombia empezó a hacer más investigaciones. Y yo, cuando llegué ayer, vi justo un militar muy reconocido condenado por eso. Entonces, Colombia no solamente controló los crímenes, sino también investigó y castigó. Y por eso la Fiscalía, que observa lo que pasa en Colombia, nunca intervino. Porque la ley dice que la soberanía, la responsabilidad primaria de investigar y castigar está en Colombia. Esta historia tiene sentido porque no es que Colombia tenga que investigar a los líderes guerrilleros. Ya están investigados y ya están condenados. La mayoría de los líderes guerrilleros de la FARC están condenados en ausencia. Ellos pueden pedir una revisión, pero ya están condenados. El tema es muy simple ahora. Justamente cuando los paramilitares había que investigarlos y castigarlos. Los líderes guerrilleros ya están condenados. Hay que decidir cómo se hace el castigo, punto, y quiénes son castigados. Nada más, es mucho más simple. Mucho más simple. Y por eso, en la medida que eso se haga de acuerdo con los criterios internacionales, ustedes van a blindar legalmente eso. Distinto que lo van a blindar políticamente. Eso es un tema más de ustedes. Una cosa que la fiscal dijo en ese sentido, y vuelvo a eso, es que ella está dispuesta a rediscutir el tema. Entonces, a mí me parece obvio que cuando ustedes encuentren la fórmula que están listos a aplicar, lo conversen con ella, porque eso va a legalmente eliminar todo tipo de discusión. En el sistema legal de la Corte, si la fiscal quisiera intervenir, debería pedirle permiso a la Cámara de Cuestiones Preliminares, son 3 jueces, y eso se apela a la Cámara de Apelaciones. Entonces, si ustedes discreparan con la fiscal, hay un proceso judicial para, si ella somete un caso, discutirlo. Pero me parece justamente el proceso que ustedes están armando requiere que esto sea más corto y más simple. Entonces, me parece que la fiscal ofrece a ustedes una apertura importante, dejándolos que vayan a la fiscalía y lo rediscutan y le presenten la opción legal. Y que ella, si ella lo bendice, está legalmente consagrado. Entonces, eso es legalmente posible. ¿Cómo dar legitimidad? Es un tema distinto. Y eso me lleva al último tema que yo quería plantear, que es el tema del futuro. Yo estuve hace poco, yo trabajo bastante ahora analizando cómo se manejaron los conflictos en el pasado. Y el conflicto más grave que hubo en el mundo fue el nazismo, en el siglo XX. Y posiblemente uno de los más grandes del mundo en toda su historia, la humanidad. Entonces, cuando uno analiza qué pasó en la Alemania nazi, hay un rol judicial. Hubo Nuremberg en Alemania. Pero el rol clave en Alemania fue el liderazgo nacional y el Marshall Plan. Es un plan que permitió el desarrollo económico alemán, que permitió que Alemania se reconvirtiera. Las encuestas de César Caballero muestran que el desempleo es un factor importante. Entonces, si ustedes logran el acuerdo de paz, no es que terminaron el camino. Por eso me parece tan importante que el sector privado esté involucrado, porque un acuerdo de paz va a exigir después cómo reducir desempleo en las regiones conflictivas. Y eso es un tema que el sector privado hace. El sector público no genera empleo, el sector privado genera empleo. Eso es clave. Yo estuve en Ruanda con el presidente de Ruanda y él me decía, hablando justamente del rol del sector privado, me decía, cuando yo voy a Estados Unidos ahora, voy un día a Washington a hacer discusiones políticas y me paso 3 días en Chicago, entendiendo los mercados a futuro de los productos que nosotros generamos. Entonces, me da la impresión que ustedes, el sector privado, tienen un rol en reducir ese desempleo y en justamente reducir esa distancia económica para que este sistema no vuelva para atrás. Y me parece que ese es el punto básico
porque me parecía tan importante que ustedes, una Cámara Empresaria, me haya invitado a estar acá. Y por eso me gustaba darles ese mensaje. Ustedes tienen un rol no solamente generando un debate, van a tener un rol operativo. Tienen que empezar a pensar cómo implementan negocios, cómo el mundo empresario reduce desempleo en los sectores afectados. Creo que es lo que yo pensaba plantearles. Para resumirlo muy claramente, Colombia está haciendo una cosa única. Ustedes piensen, Siria hoy es el conflicto más grande del mundo. Y Colombia no lo es, porque Colombia manejó hace 3 semanas el paro agropecuario que tuvieron sin echarle gas químico, sin misiles, sin tiros, sin balas, ¿no? Entonces, ustedes están manejando conflictos complejos con un grado de respeto que es impresionante. Y si ustedes lo pudieran explicar mejor y se transformara en un ejemplo, como se transformó lo de Mandela, eso ayuda a estabilizar el proceso. A nadie se le ocurre hoy investigar a los generales de la época blanca porque Mandela es Dios. Entonces, si ustedes logran transformar este proceso de paz en una cosa tan sagrada como el proceso de paz en Sudáfrica, eso va a permitir que esto quede estable. Y por eso mi sugerencia es, termínenlo de hacerlo bien, muéstrenlo bien y después produzcan empleo para esa gente. Muchas gracias. Muy bien. Creo que hay unos mensajes muy importantes para Colombia. Hay que darle gran fortaleza tanto legal como política a los eventuales acuerdos. Tiene que haber responsables y esa responsabilidad debe materializarse en sanciones efectivas para quienes cometieron durante este proceso, al menos reciente, grandes crímenes, con énfasis en los grandes responsables. La Corte Penal Internacional y su fiscal siguen con atención el proceso y están abiertos a discutir opciones que hagan posible que la membresía de Colombia en la Corte Penal Internacional no sea un escollo insalvable para un eventual acuerdo de paz. Muy bien, es muy importantes aportes de su primera exposición, doctor Luis Moreno Campo. Yo quiero inicialmente darle la palabra a Alfredo Rangel, que puede tener quizás opiniones en alguna manera discrepantes sobre lo que acabamos de oír, y en todo caso ofrecerle la palabra como habíamos inicialmente dispuesto por 15 minutos, pero dado la dinámica que un poco distinta a la que yo había pensado que introduce el doctor Luis Moreno Campos, les voy a pedir, porque puede ser mucho más interesante que hagamos rondas más cortas. De modo que, Alfredo, si puedo cambiar las reglas de juego a esta altura, toma 10 minutos para una primera exposición y hacemos una ronda de 10 minutos per cápita para cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, Jorge Humberto, por la invitación. Aprovechando al máximo el tiempo, yo quiero hacer unas reflexiones sobre, primero, con quién estamos negociando, segundo, lo que no es negociable y tercero, lo que podría ser negociable en este proceso de paz. ¿Con quién estamos negociando? Con las FARC, un grupo de poder, grupo terrorista, violador sistemático, masivo de los derechos humanos, ejecutor de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad de manera persistente durante décadas. Son más de 16.000 secuestros que están bajo la responsabilidad de las FARC, 25.000 desaparecidos, decenas de miles de personas asesinadas, centenares de miles de desplazados, fueron expropiados de las tierras por lo menos una enorme cantidad de campesinos, cerca de 1 millón de hectáreas, según las cifras oficiales, fueron robadas por la guerrilla a los campesinos. Este es un grupo
que no tiene en Colombia ninguna representatividad política, ninguna legitimidad social. Solamente el 1% de la población tiene alguna simpatía con la guerrilla. La guerrilla no representa ni al campesinado, ni a las clases medias, ni a los sectores populares en nuestro país. Son un grupo del poder que escasamente se representa a sí mismo. Hay una asimetría enorme en consecuencia de la mesa de conversaciones. De un lado, el Estado, que es apoyado en las instituciones del Estado por el 95-98% de la población colombiana. De otro lado, la guerrilla, que escasamente representa al 1% de la población. Esa es, digamos, la circunstancia que hay que tener en cuenta para ver qué es lo que es negociable y qué no es negociable. No es negociable, en consecuencia, la agenda nacional, con un grupo que no tiene ninguna representatividad. Negociar la suerte del campo en Colombia con quienes han sido depredadores del campo colombiano, reclutadores sistemáticos de los niños campesinos, violadores sistemáticos de las niñas sometidas a esclavitud sexual de las niñas campesinas. Ellos no representan al campo. Darles esa representatividad significaría cómo negociar el sistema financiero o la política monetaria con los asaltantes de los bancos. No hay ningún tipo de representatividad allí. No se puede tampoco negociar con estos grupos la democracia, la institucionalidad colombiana. Ellos están pidiendo, por ejemplo, una constituyente manejada por ellos, donde el 40% de los constituyentes fueran asignados a dedo por la guerrilla. Eso es algo absolutamente improcedente, absolutamente inaceptable. La justicia no se puede negociar, no puede haber impunidad, ya lo ha dicho el doctor Ocampo, no puede haber impunidad, hay que castigar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, y esos castigos, según lo ha dicho la fiscal en estos días, esos castigos de crímenes de guerra tienen que ser obviamente castigados con cárcel, según la fiscal Bensouda. No se aceptarían castigos de tipo administrativo. Los secuestradores de niños, violadores de niñas, no se les podía castigar pues a realizar labores en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tienen que ser penas de cárcel. Ya están condenados 218 dirigentes de la guerrilla de las FARC a penas de cárcel de 40 y 60 años, y 8 de los 9 miembros del secretariado, prácticamente todos los que están negociando, están condenados de igual manera a penas de cárcel supremamente elevadas. No se puede negociar el tema de las armas tienen que entregarlas, tienen que ser destruidas esas armas con un control y una verificación nacional e internacional. La unidad territorial tampoco puede ser negociada en el país, como lo está pidiendo la guerrilla de las FARC con la creación de las zonas de reserva campesina, etcétera. ¿Qué es lo negociable? Porque aquí se trata, y lo digo de una vez, de que este conflicto debe solucionarse por la vía del diálogo. Aquí no se trata de dividir el país de manera falsa, artificial, entre amigos de la guerra y amigos del diálogo. No, todos somos amigos de la paz y creo que todos somos amigos de una solución negociada. Depende de las condiciones de la negociación, depende de las condiciones del acuerdo. No puede haber un acuerdo de paz a cualquier costo ni a cualquier precio. ¿Cuáles son los límites, la raya que hay que trazar de lo negociable? A mi manera de ver, obviamente, hay que tener un marco de justicia transicional flexible que nos permita pasar del conflicto al posconflicto. Hay que perdonar una enorme cantidad de delitos, seguramente el abigeato, seguramente los asaltos bancarios, no los vamos a investigar ni los vamos a castigar, ni el porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, etcétera. Sí hay que castigar los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Hay que hacer igualmente una rebaja de penas, sí, seguramente estas personas que ya están condenados, insisto en eso, a penas de 40 o 60 años, habría que rebajarles en aras de la paz esa pena a 5 u 8 años, como se hizo con los miembros de los grupos de autodefensa, como miembros de los grupos paramilitares. Me parece que lo negociable igualmente son las condiciones de desmovilización, de reinserción, la entrega de armas, la reinserción. Hay obviamente que generar unas condiciones económicas, sociales, favorables para que estos grupos se desmovilicen. Seguramente hay que darles favorabilidades políticas como esta, por ejemplo, de no investigar todos los crímenes que se han cometido a lo largo y ancho del país durante decenas de años, solamente centrarnos en los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, valga decir reclutamiento de menores, valga decir
asesinatos por fuera de combate de manera sistemática, valga decir desplazamiento forzoso, valga decir esclavitud sexual, valga decir este tipo de crímenes que son crímenes atroces, que son crímenes de guerra cometidos de manera sistemática que se convierten en crímenes de lesa humanidad. Así que hay que perdonar algunos crímenes y hay que bajar las penas y reducir el castigo de otros crímenes en aras de la paz. En términos políticos, obviamente hay que darles favorabilidad a estos integrantes de estos grupos para que se reinserten a la vida nacional en condiciones de favorabilidad, seguramente durante un tiempo, como se hizo con el M-19 y otros grupos desmovilizados, una circunscripción especial de paz que les permita acceder al Congreso, siempre y cuando esas personas no hubieran sido castigadas y condenadas por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La elegibilidad para esas personas responsables de esos crímenes atroces debe ser absoluta y totalmente descartada, como se hizo con los miembros de los grupos paramilitares que no van a poder acceder jamás al Congreso porque han sido castigados y condenados por ese tipo de crímenes atroces. Obviamente, los miembros de la guerrilla que hayan sido solamente juzgados y absueltos por porte de uniforme, de armas, por delitos menores, podrían evidentemente ser elegibles, seguramente en condiciones favorables, pero los responsables de crímenes de guerra, los crímenes atroces, de ninguna manera pueden ser amnistiados, se les puede aplicar la suspensión total de las condenas que ya están impuestas por la justicia colombiana y de ninguna manera podrían ser elegibles a cargos de elección popular. Es parte del castigo de la sociedad para que esos crímenes de ninguna manera vuelvan a ocurrir en nuestro país. Le cedo los 2 minutos restantes, doctor Botero. Elocuente, ¿no? Bien. Gracias por la posición clara y enérgica, no absoluta en contra del proceso de paz en modo alguno, que es muy interesante registrarlo. Don Luis, ¿algún comentario rápido antes de que ofrezca la palabra a Antonio Navarro? ¿Ah? No debería, pero me habían dicho que estaba en contra y me pareció que estaba muy a favor. Ciertamente, ciertamente. Siempre depende de las condiciones. ¿En qué condiciones? No es un apoyo, tampoco estamos dándole un apoyo absoluto al proceso de paz de La Habana. Creo que habría que marcar esos límites, temo, y entonces me utilizo los 2 minuticos que me quedaron faltando para aclarar que el proceso Lo de La Habana, entusiasmaron los aplausos, ¿ah? el proceso de La Habana debería ser ajustado de manera radical. Allá, insisto, no debería estarse negociando el sector agropecuario ni la democracia colombiana. No debería anticiparse, como se les anticipó a la guerrilla, una suspensión de las condenas a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Creo que habría que ajustar de manera muy severa y muy radical las condiciones, la agenda y las condiciones en que se está negociando la paz en La Habana. Bien. Don Antonio. Muchas gracias por la invitación, muchísimo, un gusto estar aquí. Digamos que yo vengo de ser experto en la inseguridad y en la seguridad ahora, porque estaba a los 2 lados de la trinchera, porque fui guerrillero durante 16 años y los últimos cargos públicos que tuve como gobernador de Nariño me enfrenté a las Bagrín y me enfrenté a las FARC en ese departamento, que conozco este conflicto despacio en su historia y en su realidad actual. Yo pienso que primero de todo debemos decir la verdad. ¿Cuál es la historia de este conflicto y cuál es su lógica? Esto empezó en los años 40, probablemente ligado al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán,
con la violencia llamada la violencia liberal conservadora, que produjo 300.000 muertos entre 1948 y 1957. Una demostración de que es así, sin duda, Manuel Marulanda, el antiguo comandante de las FARC, primero fue guerrillero liberal. Salió de un pueblo del norte del Valle, expulsado por ser liberal en un pueblo conservador, y luego se convirtió en el fundador de las FARC, pero primero fue guerrillero liberal durante prácticamente 12 o 13 años. Y esa violencia liberal conservadora tuvo un impacto enorme en la población campesina colombiana. Yo quiero simplemente darles una anécdota. El Caquetá se colonizó por liberales y conservadores segregados, porque aquí hubo homogeneización de zonas por partido político. El norte del Caquetá fue colonizado por liberales, y por eso en el norte del Caquetá las FARC han sido tan fuertes históricamente, porque de algún modo para el campesino su guerrilla de origen liberal eran las FARC, mientras el sur del Caquetá nunca se usa las FARC porque era colonizado por conservadores. Y llegamos los del M-19 con la bandera azul, blanca y roja de la NAPO, y fuimos los guerrilleros conservadores más grandes de este país. El M-19 llegó a tener 1.500 guerrilleros conservadores. Fuimos la guerrilla conservadora más grande de Colombia. Digo esto simplemente para que se entienda por qué Colombia es diferente de América Latina. ¿Por qué en América Latina no pelechó el Che Guevara en Bolivia y murió en intento de hacer un fotoguerrillero? Mientras Colombia hoy tiene un conflicto que no termina. Porque aquí, por ese conflicto liberal conservador, entendido como un mecanismo para buscar reivindicaciones políticas usando las armas, generó una tradición y una realidad que no acaba de terminar completamente. Por supuesto, el conflicto ha ido mutando a lo largo de los años, dejó de ser liberal conservador, apareció la influencia de la Revolución Cubana, del fotoguerrillero. Si el Che Guevara se hubiera venido a Colombia estaría vivo, o se hubiera muerto de mal de arrugas, pero no lo hubieran matado como lo mataron en Bolivia, porque aquí había una población campesina que sentía y siente todavía en muchas regiones que necesita tener cerca un grupo armado ilegal. ¿Para qué? Para cumplir funciones de seguridad local, para cumplir funciones de justicia, para hacer la distribución de las tierras cuando muere el papá entre los hijos, para muchas cosas, para castigar los abusos de los hombres contra las mujeres, para muchas cosas que aquí en las encuestas grandes no se ven, pero tenemos estado en el mundo real, sabemos que es así. Si no hubiera un apoyo campesino a la guerrilla se hubiera acabado hace mucho rato, como se acabó en las zonas donde perdió el apoyo campesino, como la perdió en Urabá, como la perdió en regiones del Magdalena Medio, como la región en Córdoba, etcétera. Pero donde han sido capaces de mantener una relación con los campesinos, tienen un apoyo campesino que viene en su historia más antigua de la violencia liberal conservadora. ¿Para qué esto? Para decir, este es un conflicto de origen político, y cualquiera que sea la calificación que se le dé a los guerrilleros que continúen alzados en armas, su motivación es en última instancia política. Que se han deteriorado, se han cometido crímenes graves, que se han financiado el narcotráfico o la minería ilegal, todo eso es cierto, pero la motivación final es una motivación política. Por lo tanto, un conflicto de motivación política que no resuelva el problema de participación política de los que firman la paz, simplemente lleva a un punto en que la negociación va a llegar a un punto muerto. Yo quiero ser en esto muy franco. Porque si decimos no, la única posibilidad es que se desarmen, se desmovilicen, todo lo demás, y no puedan participar en política, yo les quiero decir que probablemente no hay un acuerdo posible. Entre otras cosas, esa es la discusión que hay en el país. Es como si vamos a comprar una taza. El vendedor dice, esta taza vale 5 veces más de lo que vale. El comprador dice, no la compro. Vamos y le decimos a Timochenko, señor, usted ríndase, firme la paz, venga y se está preso 8 años. ¿Qué va a decir Timochenko? Hombre, señor, venga y cójame. No me ha podido capturar todavía, venga y me captura a ver si puede. Y hasta ahí llegó la negociación de paz. Entonces,
Suena muy bien apoyar el proceso de paz, suena muy bien pensar un país sin conflicto, suena muy bien pensar una solución a todo lo que está pasando, pero ¿cuál es el costo que tenemos que pagar? Mínimo, básico, es el tema en el que tenemos que ponernos de acuerdo los colombianos. Porque si no hay negociación de paz, pues va a continuar el conflicto. El año pasado, solamente para que veamos de qué se trata, hubo 256.000 personas desplazadas en Colombia, en el 2012, datos oficiales. Hubo más de 1.000 víctimas asociadas al conflicto. Hubo 600 amputados. Y lo digo yo porque, pues, es decir, tengo una amputación que hace que el tema siempre le haga un seguimiento cuidadoso. Como gobernador de Nariño iba 2 veces al mes al Hospital Departamental de Pasto a visitar soldados de 17, 18, 19, 20 años amputados. Por 2, 3, 4 por quincena. Durante todo el año. Amputados. A darle ánimo a un muchacho de 18 años que perdió su pierna, a decirle, mire, sin pierna también se puede conseguir novia, no se echa a morir por eso. Y lo digo por experiencia, digamos. Entonces, ese conflicto 10 años más significan 2,5 millones de víctimas nuevas. ¿Podemos evitarlas? Debemos evitarlas, si es posible. Y además, ¿cuánto va a costar? Hoy tenemos 470.000 hombres en la fuerza pública. Vamos a tener que subir a 600 o 700.000 si queremos retener la iniciativa real de imponer unas condiciones como las que se están planteando a los grupos guerrilleros. Porque si no, la verdad es que no somos capaces de imponer las condiciones porque, claro, el conflicto se ha ido corriendo a zonas más marginadas, más dispersas, más aisladas, donde no hay carreteras, donde hay cultivos ilícitos, donde hay una población que en el fondo siente que la guerrilla es más importante para ellos que el Estado hoy. Entonces, si somos capaces de abreviar el conflicto y de usar esos recursos adicionales, bueno, de evitarnos las víctimas y de usar esos recursos adicionales que implica la prolongación del conflicto y la búsqueda de una capacidad del Estado de imponer las condiciones a la contraparte, vamos a poder usar ese dinero adicional para hacer lo que no hemos hecho, es el desarrollo de todo ese país marginal, de ese país que está más allá de donde terminan las carreteras, donde viven 1 millón de colombianos. Yo por eso creo, con todo respeto, que hay que mirar bien esas encuestas que dicen la verdad. Sí queremos la paz, pero no queremos pagar unos costos básicos que vale una paz negociada. Porque eso al final es decir, no queremos la paz. O sea, queremos una paz que no es posible conseguir en una mesa de negociación y que solamente es posible conseguirla en el campo de combate. Ahora, todo esto, por supuesto, está en un escenario en que se está negociando, que se está conversando con una contraparte muy complicada. Las FARC son mañosas, complicadísimas, difíciles. El debilitamiento del gobierno en las actuales semanas recientes frente a la opinión pública puede llevarlos a cometer un error que han cometido muchas veces antes, y es a sobreestimar su propia capacidad y a querer negociar más de lo que pueden conseguir. Y eso podría llegar a agotar el proceso de paz, a agotar este intento de paz, y no nos quedaría más camino que, bueno, seguir en el conflicto y seguir buscando imponer unas condiciones fuertes a la contraparte. Pero si podemos encontrar un punto de negociación aceptable, que en mi criterio debe incluir la participación en política de los que se desmovilicen, es, creo que, la mejor, más inteligente, más humana, más barata y más patriótica de todas las salidas. Creo que hay que intentar un consenso con los que se están oponiendo a una salida negociada en esas condiciones ahora. Primero, nacional. Yo sí creo que a la gente como el doctor Rangel, el doctor Uribe y todo el grupo de personas que creen que se puede, que para conseguir una paz hay que poner unas condiciones que no van a permitir una negociación ahora, hay que discutir el tema. A mí sí me parece que, entre otras cosas, la mejor manera de poder negociar con más fuerza es que haya un consenso nacional, que haya una unidad nacional de cuáles son las condiciones de la negociación. Porque en la medida también que las FARC ven dividida la sociedad, pues van a ver cómo sacan ventajas o intentan sacar ventajas en la mesa de negociación. De manera que yo sí creo que hay que hacer un intento serio
de más allá de la polarización, más allá de las diferencias políticas, más allá de la reelección o reelección del presidente. Yo apoyo totalmente el proceso de paz, pero no voto por el doctor Santos para presidente de nuevo ni amarrado, pues eso sí para que lo sepan. Pero yo sí creo que vale la pena hacer un intento serio para que aquí para que sí volvamos a otros puntos en el pasado colombiano. Es que hay un consenso nacional de mayoría de la necesidad de hacer una negociación de paz factible. Yo sí creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, mediado por todo el proceso electoral y por toda la polarización, pero aún así vale la pena hacer un intento serio de tener una posición unificada de las grandes mayorías nacionales de cómo sacar este proceso de paz adelante. Muchas gracias. Antonio, lo que usted ha dicho tiene, por supuesto, mucho valor intelectual, pero mucho valor testimonial también por una trayectoria de vida que yo considero respetable y admirable. Usted ha puesto de presente que el conflicto no sucede en todo el territorio, sino que hay una porción del territorio que lo padece en mayor medida. Hemos distribuido, creo, una cartilla que hemos hecho conjuntamente con cifras y conceptos para estudiar un poco las causas del conflicto de un lado y por otro lado el tipo de respaldo popular que la solución negociada tiene en aras de preservar, don Luis, la legitimidad, que es un ingrediente fundamental. Quiero pedirle a César que explique la comparación entre la Macarena, que es una zona que ha padecido el conflicto, es una zona relativamente insular, bellísima por demás, de terreno abrupto, en la región oriental de Colombia, las percepciones del conflicto comparativamente entre grandes ciudades y la región de la Macarena, que como digo ha sido una zona que ha padecido enormemente el peso de la violencia. César. Responden no un 71%. Dejo eso, Jorge Alberto, simplemente para señalar que con el sondeo que el señor exfiscal hizo al preguntarle a este auditorio de si quisieran la paz, pues sí, yo creo que todos alzaron la mano. Y cuando uno mira si estarían dispuestos a aceptar los costos necesarios, pues creo que hubieran cedido muy buena muestra de la encuesta que hicimos, en donde parece ser que el país no está dispuesto a asumir esos costos. ¿Por qué no lees lo relativo a lo que estaríamos dispuestos en general los colombianos, que también es muy interesante? Sí, esa es una pregunta. Nosotros obviamente tenemos la información pública de lo que se ha avanzado en la negociación de paz, está en la página 17, y le preguntamos a las personas si el costo de lograr un acuerdo con las FARC, la paz con las FARC, es aceptar los siguientes temas, cuáles aceptaría o no, y en cada opción la gente podía decir sí acepto o no acepto. Entonces el referendo popular para ratificar los acuerdos tiene un apoyo del 47% y un rechazo del 53%, una asamblea constituyente, un rechazo del 69%, y de ahí en adelante todas las demás cosas que están en la mesa de discusión para la posible negociación. La participación electoral de representantes de las FARC sin condenas tiene el rechazo del 76%. Incluso lo que este mismo país le entregó a los paramilitares, que es 0 años de cárcel para la tropa raza y entre 5 y 8 años
para los líderes, es decir, exactamente lo que el país le ofreció a los paramilitares, eso hoy tiene el rechazo del 77%. Y bueno, no voy a leer todas ustedes las pueden ver, pero la asignación de curules, que es la última en el Congreso, sin elección popular para los líderes, tiene un rechazo del 89%. Es decir, la gente quiere la paz, pero no está dispuesta, como dijo ahora Antonio, a pagar los costos de la paz. Gracias, César. En el debate nacional a veces aparece el fantasma o espectro de nuestra condición de miembros de la Corte Penal Internacional como un escollo inamovible que nos impediría un acuerdo de paz. Estoy haciendo, por supuesto, una caricatura. El doctor Luis Moreno nos ha dado muestras de las flexibilidades que podría haber, que los caminos no están cerrados, pero yo quisiera retornar a ese tema ofreciéndole la palabra al profesor Eric Tremolada. Eric es profesor del área de Derecho Internacional en la Universidad Externado de Colombia y muy generosamente nos acompaña en este panel. Eric. Doctor Gotero, muchas gracias por la oportunidad y a todos ustedes. Con mi sesgo académico trataré de hacer muy brevemente una explicación de cómo nace el principio de justicia universal, que es el que origina la creación de la CPI. Entonces, la lógica aquí es que entendamos que fundamentalmente el principio de justicia universal lo que busca es, por supuesto, perseguir a los violadores de crímenes graves en temas de lesa humanidad, guerra, genocidio y agresión, que no sería el caso que aplicaría en Colombia. Este principio, de alguna manera, sustrae el principio básico de las jurisdicciones penales, en el sentido de que se rompe la territorialidad y jueces nacionales de otros países podrían perseguir a autores, determinadores que no hayan sido de una u otra manera procesados. Eso fue lo que explicó que jueces italianos, por ejemplo, juzgaran a los exmilitares argentinos, que el juez Garzón pudiera haber procesado a Pinochet, etcétera, etcétera. En los años 90 cambia sustancialmente la coyuntura internacional y esto permite un punto de inflexión en la humanización del sistema internacional, humanización que hace que por primera vez se pueda negociar un tribunal permanente para juzgar crímenes y no como sucedía antes de manera ex post, Nuremberg, Tokio, Ruanda, Yugoslavia, etc. Entonces todo esto es todo un contexto que permite que los estados tendientes a la humanización hayan suscrito el famoso Estatuto de Roma, que finalmente entró en vigor en el año 2002. Sin embargo, hay un debate capital alrededor de la justicia internacional y el principio de justicia universal, y es porque, como todo en el sistema internacional y particularmente en el derecho internacional, nace por el consentimiento de los estados, son los estados los que lo aplican, son los estados que lo administran, y por primera vez creamos un tribunal de crímenes internacionales de carácter supranacional. Y eso, por supuesto, es un punto de inflexión altísimo que celebramos todos en favor de los derechos humanos, pero que no deja que los propios estados que hacen parte, de alguna manera, den un juego político, en el que no escapa Colombia. Y entonces parte de las discusiones que hemos visto en los últimos meses, particularmente alrededor del proceso de paz, gira alrededor de esto, ¿no? La rigidez que promueve el procurador Ordóñez o la flexibilidad que promueve el fiscal Montealegre. Ese es el debate capital que hoy nos está enfrentando para resolver el conflicto en Colombia. En todo caso, lo primero que hay que celebrar es que creo que cada vez estos debates nos van aproximando a nosotros como sociedad. Sin embargo, necesitamos tener un altísimo grado de pragmatismo. Un altísimo grado de pragmatismo que además sería conforme al Estatuto de Roma.
Si uno lee el preámbulo del Estatuto de Roma, una de las finalidades propias del tratado internacional como tal es la paz. La paz es una lógica de humanización del sistema internacional. Colombia tiene prácticamente medio siglo en guerra. Si mantenemos las rigideces para procesar en mitad de un proceso, puede ser que no tengan ninguna legitimidad, mínimo apoyo popular, es cierto, pero es una realidad. Nosotros nos hemos pasado en estos 50 años muchas veces negando el conflicto. Estamos ahora en conflicto. Celebro que el doctor Rangel, por ejemplo, esté mucho más cercano a la negociación. Hasta hace no mucho negaba el conflicto en Colombia. Entonces, ¿cómo negociamos si no tenemos un conflicto? Tenemos que tener una contraparte. Y cualquier lógica de negociación, y ustedes como empresarios, representantes de gremios de seguros, saben que en la negociación hay que ceder. Y hay que ceder, que es el planteamiento tal vez del doctor Navarro. Y el propio exfiscal Ocampo también nos cuenta que si bien hay que ceder, por supuesto que hay unos límites, pero esos límites no quiere decir que sean un impedimento para relativizar determinadas penas. Recuerden que toda la lógica de la justicia universal nace fundamentalmente porque son los estados los perpetradores de los crímenes. En el caso colombiano es exactamente lo contrario. Ahora bien, condenándonos a una guerra eterna, estamos hipotecando no solo a las generaciones presentes, sino a las futuras. Y con seguir persiguiéndolos y con lo mismo que nos va a costar la guerra, muy probablemente no acabemos el conflicto, como no lo hemos podido acabar hasta ahora, por un lado, y por el otro, tampoco podemos procesar o lograr que por lo menos tengan unas condenas, así sean simbólicas, los determinadores de esta guerra. En otras palabras, o empezamos a entender que la flexibilización o la relativización de los derechos o de las exigencias penales son posibles, o sencillamente estamos condenándonos hacia el futuro. ¿Por qué se están sentada la guerrilla en las mesas de La Habana? Fundamentalmente porque ven una oportunidad en un gobierno que viene o nace con una gran legitimidad, porque están debilitadas, todo esto es cierto, pero en todo caso los determinadores no van a negociar una paz si no tienen posibilidad, y en eso coincido plenamente con el doctor Navarro, no tienen posibilidad de participación política. Es utópico pensar que ellos están negociando, para eso seguirán en el monte y verán si tienen posibilidades o no de sobrevivir. Ya es su modus vivendi, eso no va a cambiar. En otras palabras, si tenemos en cuenta que los fines mismos del Estatuto de Roma buscan la paz, ¿por qué Colombia no podría encontrar un proceso de paz negociada con penas alternativas, ojo, que garanticen, por supuesto, justicia, reparación, garantías de no repetición? De alguna manera hemos avanzado en estos últimos años en un recorrido inmenso. Tenemos un marco de restitución de víctimas, de reparación, perdón, de víctimas, de restitución de tierras, que nos va garantizando o nos va facilitando las posibilidades de las indemnizaciones y las formas de reparación. Tendremos que generar mecanismos de verdad y, por supuesto, tendremos que juzgar a los determinadores. Pero, ¿por qué el país no puede ver con el mismo pragmatismo que pudo verlo con los acuerdos de Santa Fe de Ralito? Ahí hay, por supuesto, todos nos amamantamos y crecimos en este país oyendo y viendo los desastres que hacía la FARC. El propio fiscal Moreno hizo un ejercicio al comenzar este debate, viendo cuánto nos sentíamos tocados directa o indirectamente por esta guerra. Y eso nos hace poco proclives a ceder en la negociación. Sin embargo, o empezamos a negociar o seguiremos condenando a nuestras generaciones futuras a que vivan lo que hemos vivido todos nosotros y que es lo que queremos combatir. Y esto nos cuesta a todos, y nos cuesta en términos no solo económicos, la paz como la guerra nos cuesta y nos seguirá costando. Entonces, con lo último que yo quiero cerrar es con el siguiente planteamiento. ¿Con quién estamos negociando? Para retomar las palabras del doctor Rangel. ¿Con quién estamos negociando? Por supuesto, con unos criminales atroces. Por eso es que los pueden procesar. Si no negociamos con ellos,
tendremos que seguir combatiéndolos, incluso combatiéndolos como hemos tenido que combatirlos, muchas veces con excesos que también podían ser tramitados por la propia Corte Penal Internacional, y eso no lo decimos. Segundo, ¿qué no es negociable? Por supuesto que no, la FARC no puede poner la agenda, pero el gobierno y las FARC ya negociaron una agenda, y eso incluso es mucho más vanguardista que muchos de los otros procesos de paz que ha padecido el país, que ha negociado el país, e incluso que lo que sucedió en Santa Fe de Ralito. ¿Qué es lo que es negociable? Fundamentalmente, la paz. ¿Y para qué se negocia la paz? Porque es un fin supremo que garantiza no solo la convivencia pacífica entre naciones, sino que los seres humanos podamos ejercer el derecho más fundamental de todos. Seguir en guerra no nos garantiza la paz ni ese derecho fundamental. Entonces, en otras palabras, por estar buscando ser exegetas de la ley, no podemos dejar de transitar por la oportunidad que nos brinda un proceso que, en todo caso, está dotado de mucha legitimidad, porque lo más interesante en datos y cifras y conceptos es que en las zonas de conflicto todos quieren la paz y el proceso, en un 75%, si la memoria no me falla, para no mirar el documento, y un 54% en las ciudades capitales. Gracias. Don Luis, usted quería meter baza en este momento. No, por eso me gustaría clarificar. Yo lo que puedo ayudarlos a tener un marco legal. Hay que ser pragmático implica respetar el marco legal. Si no, no va a haber acuerdo. Entonces, le guste o no le guste, la Corte Penal Internacional es una decisión tomada por Colombia. Nadie la impuso. Colombia la aceptó. Y como dijo bien el doctor Rangel, la fiscal actual, que va a tener 8 años más, les informa. Si no hay condena ejecutada, no es genuino. Entonces, la idea de que ustedes pueden negociar algo sin eso es utópica. Ser pragmático significa reconocer, hace falta que algunos responsables vayan presos. Lo que también quería señalar es, lo que es distinto, y eso tiene que ver con lo que dijo el señor Navarro, es el rol de ellos en la política no está en la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cuánto participan o no? El doctor Rangel dijo nada, Navarro dijo mucho. Eso es un debate colombiano, que no tiene límite ahí. Es un debate político sin restricción legal. Pero el primero es un debate que ser pragmático implica reconocer los límites legales. Y la fiscal, la verdad, es un hecho que muestra enorme confianza en Colombia, les avisó, tiene que haber responsables que vayan presos. No, claro. Pero es que cuando yo digo relativizar, no es que no haya condenas. Hay que haber condenas, pero no podemos pensar que van a haber condenas de más de 5 o 8 años. Por un lado. Y por el otro, la fiscal también se mete en un asunto político, porque ella en la segunda carta sí habla que ellos no pueden participar en temas de procesos políticos. No, eso no lo recuerdo, pero si lo dijo tal pasar. Eso es un tema colombiano. Por supuesto. No hay ningún límite legal para que ustedes definan cuánto participe y cuánto no. Es un debate colombiano. Por supuesto, pero... Lo que es el límite legal internacional es que alguien es responsable y ese alguien tiene que pagar una condena por eso. Lo demás, ustedes negocian. Perfecto. Bien. La presencia de Juan Fernando Cristo en este foro es importante, no solo por el papel político muy importante que cumple desde años atrás, sino por su condición de presidente del Senado en una coyuntura tan importante como esta. Pero también lo es porque él es víctima de la violencia. Le ofrezco a Juan Fernando la palabra. Muchas gracias a Jorge Humberto, un saludo a los compañeros del panel y a todos los asistentes. He seguido con mucha atención todas las intervenciones y al escucharlas he decidido cambiar un poco lo que pensaba decir para referirme de alguna manera a temas muy importantes que se han planteado acá. Y hacer algunas reflexiones. Yo comenzaría haciendo un par de afirmaciones. He venido
escuchando ya desde hace varias semanas y meses una frase que no es nueva, una frase que suena de cajón, pero que al final tiene mucho sentido que le demos contenido y hagamos el debate. De un lado, hay unos sectores del país que vienen oponiéndose al proceso de paz en La Habana, que hablan permanentemente de que la paz en Colombia no se puede conseguir a cualquier precio. Y del otro lado, las FARC en La Habana, desde esa perspectiva de la justicia transicional y de la participación en política, consideran que Colombia debe embarcarse en una paz a ningún precio. Y en la mitad yo creo que estamos la inmensa mayoría de los colombianos. Y ahí está el gobierno. Y allí es donde nosotros tenemos que hacer la ponderación. En la mitad estamos quienes consideramos que ni la paz se puede conseguir a cualquier precio, pero también los que consideramos que no podemos pretender ni ser tan bobos, perdónenme la palabra coloquial, de que vamos a conseguir la paz sin pagar ningún costo, sin pagar ningún precio. Y en la ponderación de ese precio es en donde yo creo que debemos hacer un esfuerzo todos los colombianos. Una segunda afirmación que suena un poco general para lo que se está hablando acá, pero yo he encontrado en este debate en los últimos meses en el país, y es un sentimiento muy personal, yo me he comenzado a cuestionar si la sociedad colombiana, fiscal Moreno, está preparada hoy para el perdón y la reconciliación. Porque ese es un eje fundamental. Si la sociedad en su conjunto, no el gobierno, no la oposición al gobierno, no el polo democrático, no el centro democrático, sino la sociedad, los ciudadanos del común, no solo las víctimas tampoco, está dispuesta hoy en el país al perdón y la reconciliación. Yo a veces, cuando escucho unas posiciones tan radicales de muchos sectores de la opinión, no estoy hablando de la dirigencia política, comienzo a pensar y me lleno de pesimismo y de escepticismo de que hoy los colombianos en su conjunto pareciéramos que no estamos preparados para el perdón y la reconciliación. Dicho esto, como reflexión introductoria, yo quiero decir algunas cosas sobre el proceso. Primero, este proceso de paz en el país es inédito. No se puede comparar ni con ningún proceso de paz en el mundo entero, ni con los procesos de paz que hemos tenido muchos, unos exitosos y otros no, aquí en Colombia. Y es inédito por tres consideraciones fundamentales. La primera, es el primer proceso de paz en el país en el que los derechos de las víctimas y la opinión de las víctimas se está contando. Aquí nunca se había hablado de las víctimas del conflicto en los procesos de paz. Jamás. Nunca ninguna víctima apareció, con el perdón de Antonio, en los procesos de la década de los 90. Nunca ninguna víctima tuvo ninguna consideración en el proceso del Caguán del 2000 con las FARC, ni tampoco en el proceso de Santa Fe de Galito. Jamás. Nunca las víctimas ni fueron escuchadas, ni fueron tenidas en cuenta. Las víctimas no existían en el país. Hoy, en este proceso, existen por dos razones fundamentales. Una internacional, y es precisamente la de la Corte Penal Internacional, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición, y otra nacional. Y es que el país, desde hace 5 años, se embarcó, y la sociedad cada vez más ha asumido esa tarea del reconocimiento y la dignificación de las víctimas del conflicto. Y por eso hoy en la agenda de La Habana está el punto 5, que dice textualmente que las víctimas están en el centro, el resarcimiento de las víctimas de la solución del conflicto colombiano. Eso no existía y eso es muy importante. A mi padre lo asesinaron no las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, en 1997.
de una manera salvaje, de una manera brutal a la entrada de su oficina en Cúcuta o de su consultorio, porque él era médico. Y uno empieza a pensar hoy, cuando escucha a muchos sectores radicales de la opinión, en ese tema de los derechos de las víctimas. Y hoy encuentro yo, lamentablemente, que la inmensa cantidad de las víctimas en Colombia, las audiencias de las víctimas de carne y hueso de las zonas rurales del país, seguramente no de las zonas urbanas, que fueron más víctimas de acciones directas de secuestro o asesinato, están más dispuestas a la reconciliación y quieren evitar nuevas víctimas en sus zonas en conflicto, porque en esas zonas se va generando un círculo vicioso de la violencia que no se desata nunca, que muchos sectores urbanos del país. El segundo tema, inédito. Este es un proceso de paz que va a llevarse a consulta popular del pueblo colombiano. Hace un año quienes se oponían al proceso decían que el presidente Santos iba a negociar cualquier cosa, iba a firmar cualquier cosa y que los colombianos no íbamos a conocer nada. Y ahora que el presidente resuelve y tiene una clara determinación y ha llevado el proyecto de ley al Congreso, los mismos sectores, coincidiendo curiosamente con las FARC, se oponen al referendo. No entiendo muy bien las razones. Cuando la decisión del presidente de llevar al Congreso estas iniciativas tiene dos elementos y dos notificaciones fundamentales. Primera, que el proceso va a tener plazo. Yo no me imagino hoy al presidente Santos sentado en la mesa de negociaciones en el mes de abril o el mes de mayo del año entrante sin que haya un acuerdo. Y hay una notificación clara, sin decirlo de esa manera, que hay unos plazos en el proceso. Y segundo, que descarta totalmente el gobierno, como lo ha dicho una y otra vez de manera sistemática, la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, que no tendría ni pies ni cabeza en este momento para el proceso de paz. Luego, esos costos de la Asamblea Constituyente no se van a pagar. Y tercer elemento interesante de este proceso. Todos los procesos de paz en Colombia en los últimos 30 años tenían un gran consenso nacional. Tenían un apoyo no solamente ciudadano, sino de los partidos políticos, de la dirigencia empresarial, de los distintos sectores sociales. Hoy, ese proceso, fundamentalmente porque la ciudadanía en Colombia fue generando una frustración y un rechazo generalizado, justificado además, por todas sus acciones contra las FARC, ese proceso hoy tiene una oposición política, militante, abierta, con espacios de opinión, que está generando obviamente unas dificultades al proceso. Al mismo tiempo podría entenderse como que también ayudaría a fortalecer la posición del Estado en la mesa de negociación de La Habana. Luego, hoy estamos acá en un esfuerzo de reconciliación y de paz que bien vale la pena hacer. Y de un lado tenemos a las FARC queriendo un tiempo indefinido en el proceso, una agenda ilimitada del proceso que no está contemplada porque hay una agenda muy concreta, y un gobierno queriendo tener un plazo muy corto en la negociación y una agenda muy concreta que es la que se acordó en La Habana. Y allí estamos en ese tira y afloje. Y allí en este momento es donde los colombianos tendremos que tomar una decisión. Si nos la jugamos por la paz, si acompañamos el proceso de paz, pagando un costo que habrá que debatir como sociedad hasta dónde va ese costo, y costo que además los colombianos van a tener la oportunidad, si este proceso del referendo termina bien y la mesa de negociaciones en La Habana lo acuerda, los colombianos van a tener la oportunidad de salir, bien sea en el mes de marzo o bien sea en el mes de mayo del año entrante, a decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto que se negoció en La Habana por parte del gobierno del presidente Santos. Y una última consideración, me pasé un minutico nomás, Jorge Humberto, sobre las encuestas, aquí con mi muy buen amigo, el doctor César Caballero. Las encuestas que se hacen hoy
no son las mismas, y es una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo, que se harían en el momento en que se firmara un acuerdo con las FARC. Las encuestas que se hacen hoy, el escepticismo lo que refleja es que la gente no le cree a las FARC, como lo dije anteriormente, no cree que vaya a firmar nada, no cree que vaya a cumplir nada, y la gente es muy escéptica independientemente de la voluntad del gobierno. Si finalmente las FARC, que como dice Antonio, son demasiado mañosas, si finalmente entendieran que aquí hay una extraordinaria oportunidad para firmar un acuerdo de paz y se hiciera ese acuerdo, estoy seguro que la opinión de los colombianos, la opinión de muchos de quienes nos acompañan hoy aquí frente a las posibilidades de la paz en Colombia cambiaría radicalmente. Porque no hay ninguna duda, algunas de esas frases que lee uno sobre la paz y la guerra, no me acuerdo cuál es su autor, decía que la guerra es la peor derrota de la humanidad. Y sin duda alguna, esa ha sido una derrota permanente de nosotros como sociedad colombiana en los últimos 50 años. Lo más popular es continuar con la guerra. Lo más popular es seguir echando bala y prometer el aniquilamiento militar que nos han prometido durante los últimos años, que no se dio, que sí se avanzó militarmente y por eso estamos sentados hoy en la mesa. Pero no podemos pensar en que vamos a seguir 10 o 15 años produciendo más víctimas, generando más conflicto social en el país, cuando tenemos aquí, a la puerta de la esquina, una posibilidad cierta, una posibilidad a la que nunca habíamos llegado tan cerca con las FARC, con una agenda concreta, con unos acuerdos ya puntuales en temas, y yo creo que no podemos dilapidar, no solamente por los derechos de las víctimas de hoy, que tienen que ser reconocidos en esa mesa, sino por evitar millones de víctimas hacia el futuro en esta guerra que tanto daño nos hace. Por eso yo creo que estamos llegando al momento de las grandes definiciones en este proceso, de las grandes definiciones de las FARC, que tendrán que finalmente tomar su decisión de si quieren negociar o no, o si quieren seguir siendo objeto de la persecución de la fuerza pública que ha tenido éxito, y también de las grandes definiciones de la sociedad colombiana que tendrán que darse con esta alternativa del referendo que tendremos la oportunidad de votar todos de una manera democrática el próximo año. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer unos comentarios de cierre. Debemos estar terminando en 15 minutos por razones de la logística de seguridad del presidente de la República. Voy a ofrecerles la palabra a todos por 2 minutos, cerrando con el doctor Luis Moreno Campo. Eric, 2 minutos. Gracias. Solo los voy a utilizar en lo siguiente. Esto es un problema de subjetividad en materia en cómo lo interpretamos. En términos jurídicos, el Estatuto de Roma es un tratado internacional y se interpreta como tal, y se debe interpretar en forma sistémica. Mi pregunta es, si uno de sus objetivos es la paz, el propio Estatuto de Roma puede estar en contra de un proceso de paz que, aunque relativice penas, pero que juzgue, genere reparación, garantías de no repetición, etcétera, podría llegar a sentirse que puede aplicar la justicia complementaria que ella busca. Yo lo dudo. O sea, en principio, cuando yo insto, o sea, por supuesto, el pragmatismo es político, la interpretación de los tratados internacionales es jurídica. Hay unas técnicas de interpretación y no se puede interpretar solo unas partes del tratado y no entender que los fines mismos del Estatuto de Roma buscan la paz. Y en ese sentido, yo creo que tenemos un margen de maniobra importante que no podemos descartar. Seguir en las rigideces es exactamente también contradecir ese preámbulo del Estatuto de Roma por condenarnos a una guerra eterna en la que hipotecamos el futuro. Gracias, Eric. Alfredo. A ver, solamente algunos comentarios de lo que han dicho algunos de los compañeros de panel. Antonio Navarro llama a un gran consenso nacional sobre el tema de la paz. Ya existe. Solamente cito algunos de los resultados de la encuesta de Caballero.
El 87% de la población se opone a que haya una condena a miembros de las FARC que no implique cárcel. El 80% a que no entreguen las armas. El 78% a participación en elecciones del secretariado. El 76% a elecciones que participen en elecciones sin haber sido condenados por crímenes de lesa humanidad. El consenso ya existe y es un consenso suficiente pues para determinar una política pública. La población se ha endurecido por razones obvias frente a la situación con la guerrilla de las FARC. Hacen el llamado aquí a tener el pragmatismo como en Ralito. Ojalá el proceso con la guerrilla de las FARC se hiciera en las condiciones que se hizo con los paramilitares, con un cese previo a la violencia y al terrorismo, con una entrega de armas previa, sin negociar la agenda nacional y sometidos a la ley de justicia y paz que, usted me corregirá, doctor Moreno Campo, es la ley más rigurosa y más exigente de la justicia tradicional que se ha hecho a nivel internacional. Para crímenes iguales, castigos iguales. ¿Qué diferencia hay entre una masacre de los paramilitares y una masacre de la guerrilla de las FARC? O el reclutamiento de menores de los paras y el reclutamiento de menores de las FARC. Ninguno. Para crímenes iguales, castigos iguales. Esa es la justicia. Debería aplicársele tal cual la ley de justicia y paz, con algunos ajustes, claro, que la hagan más efectiva y procedente para la guerrilla de las FARC, igual que se le aplicó a los paramilitares y que los tiene a toda la cúpula de los paras en la cárcel, como debe ser. Dicen que el tema del referendo. En primer lugar, yo creo que hay una actitud, perdónenme, pero muy engañosa y muy falsa del gobierno de prometer un acuerdo de paz de aquí a 2 meses o a final de año. Ni siquiera se ha acordado el primer punto de la agenda de 6, después de un año. Es imposible que vayan a acordar pues en 2 meses esa agenda tan voluminosa que está incorporando las FARC, 110 puntos. En el primer tema del desarrollo agropecuario y ya van para 100 en el tema de las reformas políticas que está pidiendo las FARC, reforma del sistema electoral, reforma del sistema político, constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que prometen algo que no va a suceder, un referendo sí hay acuerdo de paz, un referendo sí las FARC acepta el referendo, que ya dijo que no lo aceptaba, un referendo sí entregan las armas, que obviamente no las van a acordar aceptar en términos de 2 meses, eso no tiene ningún sentido. No nos oponemos al referendo como tal, el referendo debería hacerse en las condiciones legales que establecen las reglas del juego hoy, un referendo que no coincida con las elecciones parlamentarias ni con las elecciones presidenciales, porque la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de los constituyentes estableció que los referendos deben hacerse en elecciones separadas para que no sean influidas ni determinadas por las elecciones parlamentarias o las elecciones presidenciales. Eso hay que tenerlo también muy claro. Me parece igualmente que las víctimas sí han aparecido, doctor Cristo, por primera vez en el proceso de justicia y paz con los paramilitares. La ley de justicia y paz incorporó por primera vez a las víctimas en estos procesos de desmovilización de grupos al margen de la ley. Nunca antes habían participado como ahora, son decenas de miles las víctimas que han participado confrontando a los paramilitares en los tribunales, encarándolos, exigiéndole la verdad, exigiéndole que cuenten por lo menos dónde enterraron los cadáveres de sus seres queridos. Y obviamente que estamos dispuestos al perdón, por supuesto, pero el perdón no puede ser automático ni gratuito. El perdón requiere que se cuente la verdad. El perdón requiere que haya un arrepentimiento por los hechos cometidos. El perdón requiere que se acepte el castigo de la justicia. El perdón requiere que haya compromiso de no repetición. Esas son las condiciones del perdón y en esas condiciones yo creo que la inmensa mayoría del pueblo colombiano estamos dispuestos a aceptar a las FARC, a la vida civil, a la vida normal, si cuentan la verdad, si se arrepienten, si aceptan el castigo y se ofrecen garantías de no repetición. Muchas gracias. Hace mucho no estaba tan de acuerdo con mi buen amigo Alfredo Rangel. Claro, necesitamos mucha verdad, mucha reparación, mucha solicitud de perdón de las FARC
y garantías de no repetición que dan la entrega de las armas, como lo hizo en su momento el M-19 de Antonio Navarro y que le permitió además conseguir, después de su atentado, no una novia, sino muchas novias, para que de alguna manera se pueda aplicar los mecanismos de justicia transicional para que la sociedad perdone, pero además para que se puedan aplicar mecanismos de justicia transicional, y en eso yo celebro además la posición y la intervención del fiscal Moreno, que nos deja el mensaje de que la Corte Penal Internacional y la justicia internacional no son un obstáculo hoy, y que hay maneras y que hay fórmulas y que hay estrategias para poder garantizar una paz sin impunidad en Colombia, que tenga la legitimidad política y la legitimidad jurídica tanto interna como hacia afuera. Y dos observaciones muy puntuales que se me pasaron en el tema de la participación en política. A mí mucha gente me ha preguntado, ¿usted le gustaría tener a Timochenko al lado en una curul en el Congreso? Pues claro que no, que es artera tenerlo, y claro que no me gustaría tenerlo. Lo que tenemos que pensar es, no en términos de Timochenko caricaturesco, sino de otros miembros de las FARC que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, si no es mejor tenerlos ahí al lado en el Congreso, debatiendo y discutiendo, que echando bala y asesinando gente todavía. Esa es la discusión de la sociedad colombiana, y ese es el debate en el que estamos hoy, al cual obviamente no debemos tenerle miedo. Y una última observación a Alfredo. Veo que la intervención del fiscal Moreno lo movió un poco, se asustó de que dijeran que estaba amigo del proceso de paz, y entonces está moviéndose un poco ya hacia otra posición. Pero frente al tema de las víctimas, a mí me alegra mucho que quienes se opusieron a la ley de víctimas todo el tiempo, quienes se atravesaron a la ley de víctimas durante años en el Congreso, hoy estén de acuerdo con nosotros en la necesidad de defender los derechos de las víctimas en este proceso de las FARC, con el proceso de las FARC o sin el proceso de las FARC, porque yo creo que se ha venido generando un consenso en la sociedad colombiana en un propósito fundamental, y es que más que un papel de paz, este país en esas zonas de conflicto, en esas zonas a las cuales la encuesta de César Caballero no ha llegado, con excepción de la Macarena, en donde llevamos 50 años reproduciendo el mismo círculo de violencia, matándose unos con otros, primero liberal conservadora, después FARC, después ELN, paramilitares, BACRIN. Ustedes cogen el mapa de Colombia y son exactamente las mismas zonas, el Urabá, el Catatumbo, los Montes de María, etcétera, etcétera, las subregiones de Antioquia. Y entonces yo creo que hemos empezado a entender que una condición indispensable, más allá de todo lo que hemos discutido, para alcanzar paz y reconciliación en Colombia, es la reparación a las víctimas del conflicto. Si no se repara a las víctimas, no vamos a alcanzar, si las víctimas no se sienten reconocidas por el Estado y por sus victimarios, el círculo de la violencia se reproduce permanentemente, y por eso es tan importante ese consenso al que está llegando la sociedad colombiana frente al tema de las víctimas. Yo quiero hacer una reflexión sobre la efectividad de los tejedores con una negociación de paz. Yo estoy convencido de que la gente que mayoritariamente está a favor de la paz quiere que haya un cambio en la situación de violencia del país. Y una de las cosas que ha pasado en los últimos 23 años es que a las zonas rurales de donde han salido grupos armados, se han desmovilizado, han dejado las armas, han desertado, le pasa lo que le pasa al marido que estaba casado, se fue de la casa, y cuando quiso volver la mujer le dijo: no, otro ocupa tu lugar. La verdad es que de todas esas zonas donde ha habido desmovilizaciones de paramilitares, para poner un ejemplo, hoy tenemos la BACRIM, les cambiaron el nombre, pero son grupos armados que siguen extorsionando, siguen actuando. La eficacia del proceso por los paramilitares, sí, tenemos a Don Berna y a todos estos señores en Estados Unidos extraditados, pero otros han ocupado su lugar. Bueno, ¿queremos que eso vuelva a pasar al final de este proceso de paz? Es una cosa que tenemos que pensar seriamente. ¿Cómo evitamos
que de las zonas de donde se desmovilicen los 8.000 guerrilleros de las FARC y los 2.000 del ELN, otros ocupen su lugar o los que se desmovilicen se devuelvan. Y en 5 años estemos en una situación similar, llenos de grupos armados ilegales, financiados por cultivos ilícitos, por minería ilegal, actuando con las armas. Y entonces habremos hecho una parábola para volverte hacia el principio. A mí me parece que tenemos que reflexionar en eso seriamente. Porque de lo contrario, diseñamos un proceso de paz cuyos resultados simplemente los neutraliza una realidad nacional en donde esto es recurrente. Yo creo que eso es muy importante que lo pensemos. Para mí es esencial que los jefes puedan participar en política como un mecanismo de amarrar a esas estructuras hacia la paz y hacia el mantenimiento y hacia la continuidad del proceso de paz. Además, habrá que hacer unos planes especiales que nunca hemos hecho de algo que llamamos el PIET, la presencia integral del Estado en el territorio, en esos territorios marginales. Y finalmente, con todo cariño y todo respeto por el establecimiento de este país, pero los que nos enseñaron a nosotros a alzarse en armas fueron nuestros papás, nuestros abuelos, los del establecimiento. Que parece que como que en los años 60 unos malos ahí. No, señor, yo les voy a dar una anécdota, simplemente para mostrar cómo es este país, cómo era este país y cómo sigue. Digamos, este es un conflicto que viene de allá. A mí me hicieron un consejo verbal de guerra en 1980, en vigencia del Estatuto de Seguridad, y me condenaron a 9 años por rebelión con jurisdicción y mando y purundum para Pichota. Después de pasar pues, por la escuela de caballería, que ustedes saben que era el ablandamiento de aquellos tiempos, a la época del interrogatorio. Bueno, levantaron el estado de sitio y entonces quedó vigente el Código Penal de 1936. ¿Saben cuánto era la pena máxima para rebelión con jurisdicción y mando en el Código de 1936? 6 meses de prisión. Yo llevaba 2 años, me deben 1 año y medio. Pero sobre todo, si rebelarse, si alzarse en armas teniendo mando, tiene una pena máxima o tenía una pena máxima de 6 meses de prisión, es porque la rebelión era casi un derecho en este país. Esa es la historia. De ahí es donde viene este conflicto que aún no termina. Y entonces, simplemente digo eso para que no, claro, sabemos que ha cambiado el mundo, que ha cambiado la sociedad, que eso era un país rural y que este es un país urbano. Pero tenemos que encontrar una solución para ese viejo conflicto. Nosotros en el M19 nos dimos cuenta hace 25 años que no tenía ningún sentido seguir en el alzamiento armado. Que lo que había que hacer era encontrar otros mecanismos para buscar los mismos ideales políticos por los cuales nos habíamos alzado en armas. Otros se han demorado más, pero el conflicto finalmente es el mismo y tenemos que entenderlo de esa manera si queremos encontrar una solución estable, eficaz, que le ponga fin a esa violencia rural, que es donde es esencialmente la violencia que hoy no acaba de terminar. Yo me pasé del año 2003 al 2009 involucrado en los mayores conflictos del siglo XXI. Yo estuve involucrado en el conflicto en Palestina, Israel, Irak, Afganistán, Georgia, Uganda, Kenia, Darfur, Colombia. Y les puedo asegurar que este evento de hoy es único. No, ningún otro lado puede hacer lo que ustedes están haciendo acá. Este panel con visiones diferentes, que es obvio encontrar, acá hay un problema muy claro, legalmente hay que encontrar una solución, hay un límite que respetar. El debate que me parece que están planteando muy claramente es cuál es el grado de participación política de la FARC. Y este es un debate propio de ustedes, y ustedes lo deben definir. Pero yo les quiero devolver, tengan claro que lo que están haciendo en Colombia es único y deberían ser capaces de mostrarlo mejor para que la gente aprecie el esfuerzo y la calidad de ustedes en este debate. Muchas gracias por invitarme.
muchas gracias a usted, Luis, por haber aceptado nuestra invitación. A los distinguidísimos panelistas que hoy nos han ilustrado y acompañado. Estoy muy contento y lo expreso a nombre de mi comunidad aseguradora por la jerarquía intelectual y moral del debate. A ustedes muchas gracias por su presencia. Bueno. Oye, 1, 2, micrófono. ¿Qué pasó? Ábreme el micrófono. Aló. Bueno, quiero comentarles que después de este nutrido panel es muy importante que tengan esto presente. Faltando 10 minutos para las 12, tienen que estar entrando al salón porque va a ser la clausura con el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. También tienen que tener su cédula a la mano porque se las van a pedir. También quiero recordarles que deben de llevarse todos sus objetos personales, dejar el salón desocupado, o sea, llévense sus morrales, sus equipos de comunicaciones, sus computadores. Tengan esto muy presente y también quisiera agradecerle a los siguientes patrocinadores que hicieron posible la realización de este evento, como son Seguros Colpatria, Seguros del Estado, Serviefectivo, Sistran Colombia, Suramericana Compañía de Seguros, Swiss Re, Tecnocom, Transfiriendo. Nos vemos aquí faltando 10 minutos para las 12. Muchas gracias.